Jueves 4 de junio del 2020. El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra para nuestro corazón, de hacernos ver que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Nosotros muchas veces estamos como si los fariseos, queriendo saber cuál es el mandamiento más importante. Pues Jesucristo sabía sus intenciones de los fariseos, al igual que a nosotros, sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces queremos hacer nosotros pues muchas trampas de decir, bueno, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y a veces queremos obviar, o sea, dejar a un lado el mandamiento que también es importante, que Jesucristo nos está diciendo, y amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Sabemos que Dios es nuestro único Dios a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. Lo sabemos. Y el prójimo también sabemos que hay que amar a nuestro prójimo. Y el prójimo más cercano a ti, ¿quién es? Muchas veces hacemos daño al que menos pensamos. Y ahí está el rechazo que hacemos al mandamiento que Jesucristo nos está diciendo. Hacemos daño al prójimo. A veces se odian entre padres. Se odian los padres de familia. Se odian los esposos. No quieren verse. Quieren separarse. Quieren que absuelvan su matrimonio. Se odian, se detestan. A veces también hay hijos entre hermanos. Se odian, se detestan. Hacen el mal, hacen el daño. Al igual que también los hijos odian a sus padres. Al igual que hay padres que odian a sus hijos. Al igual que hay doctores que se odian entre colegas. No se ayudan entre ellos ahora en estos tiempos. Más que necesitamos
esas vocaciones. También hay odio entre los mismos que llevan la fe puesta en el corazón. De todo hay en esta viña, pero el Señor ya conoce nuestras intenciones. No podemos saltar lo que nos manda Jesucristo. No podemos faltar al mandamiento de Dios. ¿Cómo podemos decir amo a Dios y estamos haciendo daño al prójimo? Ya puede ser tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu tía, tu tío. Ya sea quien sea, es tu prójimo. Y no podemos hacer esa indiferencia. No podemos hacer ese daño. Porque Jesucristo está ahí, en esa persona que sufre al ver tu indiferencia, al ver tu odio. Jesucristo está ahí, padeciendo, porque necesita de ese amor que te dio Jesucristo. Ahí en la cruz nos dio a cada uno de nosotros una vida en abundancia, una vida nueva, llena de amor, no de odio, no de rencor. Muchas veces estamos día a día tramando para hacer daño al prójimo. Dañando más aún se ve ahora, en estos tiempos, los más vulnerables con todo lo que está pasando son la gente sencilla, humilde, que no tiene muchas veces para comer. Y cómo hacen que la medicina esté fuera del alcance de los más necesitados. ¿Dónde está ese corazón que Jesucristo dio con todo su amor ahí en la cruz para que nosotros no estemos con esa indiferencia del odio, del avarismo, de querer tener más y dejar al prójimo a su suerte, de no escuchar su voz, de cuántos sufren? Y ahí está el mismo dolor de Jesucristo y no lo podemos ver. Decimos que no veo a Dios. Ahí está Jesucristo sufriendo en cada uno de sus hijos abandonados a su suerte por la indiferencia. ¿Cuántos vemos día a día que van muriendo amistades, amigos, familias enteras? Porque más es el miedo de contagiarse que llevar el ánimo, que decirle aquí estoy contigo, vamos a salir de esto. Tenemos que ayudar, alimentarlos, darles ayuda moral. No tengamos miedo a la enfermedad. Tengamos en cuenta que el mandamiento de Jesucristo nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No podemos hacer daño. ¿Cuántos gobiernos en estos tiempos de hoy quisieran ayudar? Los que tienen buen corazón de los gobernantes, de los presidentes, y no pueden porque hay muchos que son sus compañeros que trabajan con ellos y hacen el mal a escondida a su pueblo, al pueblo que Dios les ha permitido que sean administradores de cada país para que puedan llevar solidaridad. Servir al pueblo es ayudar
es llevar la mano amiga al que lo necesita. No podemos ser indiferente con el dolor de cada ser humano que está padeciendo en este tiempo de hoy. Jesucristo siempre está con nosotros. Jesucristo nos llama a amar al prójimo, a perdonar al prójimo. Si ves que estabas pues en odio, en rencor contra tu hermano, contra tu papá, contra tu amigo, contra tu vecino, quien sea, primo, tía, perdónalo, porque amar es perdonar. Jesucristo mismo nos está diciendo, ese es uno de los mandatos, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Porque ¿cómo podemos amar a Dios si odiamos al prójimo? Somos indiferentes con el prójimo, estamos tramando, haciéndole daño a escondidas. ¿Cómo podemos decir que amo a Dios si a escondidas haces y ocultamente daño? Que Dios lo sabe, pero Dios también es misericordioso. Nos da el tiempo aquí en la tierra para podernos reconciliar con Él. No es nada difícil, está en nosotros dar ese paso de podernos reconciliar con el Señor y poder amar al prójimo, perdonándonos a nosotros mismos, reconciliándonos con el Señor, que ese perdón todo viene de Dios, viene de lo alto. Jesucristo pues nos dice que amemos al prójimo como a uno mismo, y así estaremos amando a Dios, Padre Todopoderoso, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra inteligencia. Amén.